Hi, Hola, I'm soy Dave Dave Blake. Blake de la Agencia del Aire Puro del Noroeste. La Agencia del Aire Puro del Noroeste es una agencia gubernamental y local responsable de regular las fuentes de contaminación del aire en los condados de Island, Skagit y Whatcom. El clima húmedo que tenemos lleva a que surja uno de los problemas más comunes en cuanto a la calidad del aire en los lugares que habitamos, el moho. Al diseminarse el moho dentro de nuestros hogares es invisible, despide un olor particular y si no se elimina puede causar daños a su propiedad. El moho y la humedad pueden afectar considerablemente el valor de reventa de su propiedad. Exposure to El mold can estar also expuesto al cause moho serious puede traer health problemas de salud como el asma, problemas en las sienes, alergias y demás. Esperamos poder convencerlos que lo que a lo mejor les conviene a usted y a su familia es el evitar la humedad en el hogar para evadir los problemas con el moho. Open your mouth real wide. persistent exposure Al to estar mold. expuestos continuamente al moho en su hogar, incluyendo el moho que está en los lugares más húmedos, hará que las personas presenten síntomas molestos, incluyendo los ojos irritados, congestión nasal, sinusitis y tos. Pero si estos persistieran, podrían llegar a convertirse en problemas más serios como el asma y las infecciones del sistema respiratorio superior. A continuación les explicaremos cómo es que el moho se disemina en el interior de su hogar y cómo esto puede ser prevenido. También le diremos cómo deshacerse efectivamente de una contaminación menor de moho al hallarla y cuándo es hora de llamar a los expertos. Al terminar el video les proporcionaremos una lista con información sobre los recursos adicionales con los que contamos, pero primero les daremos algo acerca del moho. No existe nada más natural que el moho. El moho es un hongo. Existen miles de mohos diferentes en nuestro planeta. Como todo ser viviente, el moho requiere de humedad para crecer y sobrevivir. Outside in nature, mold's job is to digest and En su break medio down natural, el moho está continuamente digiriendo y descomponiendo la vegetación, como se puede observar en este montículo de abono. Pero no queremos que el moho se coma nuestras casas o nuestras pertenencias personales. outside bad. Entonces, ¿cómo es que este entra en nuestros hogares? Al aire libre, el moho libera miles de esporas microscópicas que flotan fácilmente a través del aire y que llegan a nuestros hogares a través de puertas y ventanas abiertas, o por medio de nuestras mascotas, las cuales las transportan consigo adentro de nuestros hogares. Es prácticamente imposible el impedir completamente que estas pequeñas esporas entren en su hogar. El elemento clave en cuanto a la diseminación del moho en su hogar es la humedad. Las esporas del moho junto con una fuente alimenticia y la humedad equivale a tener moho en su hogar. El moho que se encuentra dentro de nuestras casas se alimenta de papel y de productos de madera, y aún de los pegamentos que los unen, también de los materiales de construcción. Muchas de nuestras pertenencias personales, con la presencia de la humedad, pueden contribuir a la diseminación del moho. Muebles, ropa, juguetes. Moho puede crecer en todo si está húmedo o mojado. There's really no No existe practical way ninguna to root manera out or práctica de thousands of detener miles de esporas microscópicas o de eliminar su fuente de alimentación. Las esporas se encuentran por donde quiera y la clave para prevenir el moho es eliminar el agua de la situación. The first rule of mold Dentro de las reglas para prevenir el moho, la primera es evitar la humedad. Si esta no existe, no hay manera de que las esporas del moho se diseminen. Hay tres maneras en las cuales se acumula la humedad. La principal es el agua de afuera que penetra dentro de nuestras casas. El agua de afuera puede entrar a nuestras casas por medio de goteras, ventanas que no cierran bien o puertas no selladas. El agua que se acumula en los espacios debajo de su casa se evapora y sube en forma de aire húmedo. Pasa a través de grietas y aberturas en las paredes y puede llegar a formar más humedad en su casa. La mejor manera de impedir esto es haciendo una inspección visual continua en su casa. Las fugas de agua de las tuberías son otro lugar donde se origina la indeseable humedad. Fíjese si están goteando o si tienen condensación, las tuberías de drenaje, las mangueras de su lavadora, los ductos de la secadora de ropa y otras tuberías. El tercer lugar clave donde se origina la humedad es dentro de su mismo hogar, de las personas que lo habitan haciendo sus actividades diarias. Si se pone a pensar, se dará cuenta de que cada vez que exhalamos añadimos agua evaporada al aire. Añádale las otras actividades domésticas típicas que producen humedad y podrá concluir que vivimos rodeados de ella. The amount of La moisture cantidad de humedad en el aire se conoce como humedad relativa. Cuando el aire húmedo entra en contacto con una superficie fría, se condensa y se vuelve agua en forma de líquido. Esto causa que su bebida fría favorita sude cuando hay humedad afuera. Es fácil el observar la condensación que se forma en las ventanas, pero no es tan fácil en las paredes frías de la recámara. Estas superficies están normalmente casi a la misma temperatura y uno no nota la condensación de la pared sino hasta que el moho ya se formó. using a relative humidity Al usar un medidor de humedad relativa en su casa es como el indicador de gasolina que usted tiene en su automóvil, excepto que este le indica qué tanta humedad hay en el aire. Puede comprarlos en las tiendas de electrodomésticos por $30. Un nivel de humedad relativa en su hogar entre el 30 y 50% en general se considera el adecuado para su salud. Entre más sea la humedad, más será la probabilidad de tener moho.
Aún sin un medidor, usted puede ver que hay demasiada humedad cuando observa la condensación en los cuartos donde las ventanas tienen vidrios de doble hoja o en las tuberías de agua fría. Condensation can Se occur puede tener condensación en cualquier superficie fría a la cual pueda llegar el aire húmedo. Algunas son obvias, como las ventanas y los espejos, pero hay otras escondidas, como detrás de los muebles que están junto a paredes frías o debajo de la alfombra. También se puede formar dentro de las paredes, en los áticos y sótanos, cuando el aire de adentro que está húmedo llega a estas superficies frías. again to prevent Como ya dijimos, para prevenir la condensación y la diseminación del moho, usted debe mantener la humedad relativa entre el 30 y 50% dentro de su hogar, o sea, permitiendo que el aire fresco entre a su hogar y que la humedad del aire de adentro se libere a través de la ventilación apropiada. if your home Si su casa fue construida en el estado de Washington después de 1991, debe venir con un sistema de ventilación. Si usted tiene la fortuna de ser una de estas personas, averigüe cómo es que debe funcionar. Intente ir siguiendo las instrucciones y los controles manual y automático para lograr el mejor funcionamiento. ventilation Es relativamente fácil el instalar un sistema de ventilación en su hogar. Este es uno de los modelos de ventilación completa para su hogar, que es normalmente instalado en el ático, con escapes hacia varios cuartos de la casa para extraer la humedad hacia afuera del hogar. Incluso sin uno de estos sistemas, de todas maneras puede controlar la humedad si utiliza diligentemente los ventiladores que vienen en el baño y el del juego de estufa para la cocina. Al utilizar los extractores de aire en la cocina y en los baños, se pueden extraer grandes cantidades de humedad en el aire antes de que se liberen dentro de su casa. Para probar su ventilador, simplemente vea si puede retener un pañuelo de papel al encenderlo. Asegúrese de que los ventiladores tengan ductos que den hacia afuera y no solamente hacia el ático, y mantenga el ventilador prendido hasta que el baño quede libre de humedad entre 30 y 90 minutos. some older Algunas casas antiguas no cuentan con ventiladores de extracción de aire. Lo bueno es que contamos con ventanas que abren, ¿no? Si este es su caso, cuando la humedad relativa sea demasiada, usted lo puede arreglar. Al abrir brevemente todas sus puertas y ventanas, permite que el aire frío que entra circule el aire que está atrapado de adentro hacia afuera. Luego puede cerrar bien todo y recalentar su hogar a 70 grados. Al intercambiar el aire de afuera con el de adentro, disminuye la humedad relativa y el riesgo que se forme condensación y el moho. Pérdida de calor en su hogar será mínima, ya que es únicamente el aire frío el que hay que recalentar. Sus paredes, muebles y otras posesiones no tendrán tiempo de enfriarse. La frecuencia con la que uno debe ventilar su casa depende en gran parte del tamaño que tenga y de la cantidad de personas y mascotas que vivan ahí. Si hay más personas en un lugar pequeño, necesita haber más ventilación. Otra manera de reducir la humedad relativa es con un deshumedecedor. Estos cuestan un poco más de $200 y son de especial utilidad en los sótanos sencillos y los que tienen ventanas, pero es bueno el estar conscientes de que funcionan mejor a una temperatura de 65 grados o más. so far we've Ya talked hablamos sobre las causas del moho y cómo prevenirlo, pero ¿qué hacer si ya lo tenemos? A continuación veremos algunas sugerencias para saber cómo deshacerse del moho. El primer paso para deshacerse del moho es eliminar el lugar donde se originó la humedad. Hay que encontrar una solución permanente, ya que si se vuelve a dar la humedad, el moho se dará también. Lo que hay que decidir después es, ¿nos deshacemos de algo o no? Todo depende. Los objetos con superficies lisas probablemente pueden limpiarse bien. Los que son de superficies porosas o lanosas pueden tener que tirarse. Si usted no está seguro si tiene la sensitividad hacia el moho, le convendría el utilizar artículos de protección. Para deshacerse de las cantidades pequeñas de moho que se encuentran en superficies lisas como las paredes, usted puede rociarlas con agua con jabón. Luego talle y limpie para que quede bien seco. El blanqueador ya no es recomendable. El detergente le funcionará bien sin tener que lidiar con las dificultades del blanqueador. Si encuentra el moho en seco, cuide de no tocarlo, ya que las esporas están listas para salir volando. Tápelo cuidadosamente con papel aluminio y cinta adhesiva hasta que esté listo para limpiarlo bien. Si el moho huele pero no está a la vista, puede tener que buscar con más tenacidad. Tal vez tenga que buscar en las cavidades de las paredes y otras zonas donde se sospecha que pueda haberlo debido a problemas de humedad actuales o anteriores. Para problemas mayores, fíjese en la lista de recursos para ayudarle detalladamente a saber limpiar usted mismo. Sin embargo, si está evitando tenazmente la diseminación del moho en las paredes y otras superficies más grandes, necesita asegurarse de que las esporas del moho no escapen del lugar que está limpiando hacia otras partes de su casa. Entonces puede usar tiras de plástico para cerrar el lugar donde usted está limpiando. Los ventiladores portátiles pueden colocarse hacia afuera para que saquen las esporas. Corte la pared con moho y después corte 2 pies de donde estaba, si es posible, y deshágase de todo en una bolsa de basura común y corriente. Lave afanosamente el moho de la madera. Permita que se seque. Pinte con laca con base de alcohol la madera que se encontraba lleno de moho.
Limpie todo el lugar donde se encontró los materiales que tuvo que tirar la bolsa de plástico y deshágase de todo lo necesario. Una vez que arregle bien la fuga de agua, puede entonces reconstruir su pared. Estos son ejemplos de situaciones en las que hay que limpiar el lugar. En la número 1 se muestra algo que puede fácilmente limpiar usted mismo. En la número 2, usted puede hacerlo también, pero va a tener que aislar el lugar con tiras de plástico y va a tener que utilizar un ventilador portátil para extraer las esporas que no pueda contener. Si llega a ver algo como lo que ve en el número 3, llame a los profesionales. En general, no hace falta revisar si tiene moho o no. Si ve que es obvio que usted tiene moho en su casa, no necesita asegurarse de que lo hay. Solo si es necesario para tomar una decisión, analícelo para saber qué tipo de moho es. El analizar el moho es algo que se considera como el último recurso, porque sin duda necesita ayuda de profesionales. Thanks for watching. Gracias por haber visto este video. Tengan en cuenta que esta información está diseñada para los lugares fríos y húmedos como los del noroeste del Pacífico. Para lugares calientes y húmedos necesitará más información diferente de la que le dimos aquí. Recuerde que la mejor manera de mantener su hogar sin moho es manteniéndolo libre de humedad, limpio y bien ventilado. Sigan con nosotros para que les demos una lista de recursos adicionales. De parte de la Agencia del Aire Puro del Noroeste, soy Dave Blake.